¿Te atreverías a conocer lugares en este mundo que desafíen tu lógica y tu razón? En medio del desierto de Karakum hay una herida abierta en la tierra, un cráter de fuego que nunca deja de arder. Se le conoce como el cráter de Darvaza, pero los lugareños prefieren llamarlo la puerta al infierno. Lo que sucedió allí no es solo una leyenda para asustar a los curiosos. Lo sé, porque estuve allí. Me llamo Joaquín y por años me he dedicado a explorar los confines más inhóspitos del mundo. Mi fascinación por los lugares olvidados por el hombre me llevó hasta el desierto de Karakum, acompañado de un equipo reducido. Ana, una arqueóloga obsesionada con los antiguos mitos, y Luis, un camarógrafo que había trabajado conmigo en varias expediciones. Los tres estábamos convencidos de que el cráter tenía algo más que ofrecer que una simple explicación científica. Queríamos descubrir los secretos detrás de las llamas que, según los informes, habían ardido incesantemente durante décadas. Llegamos al cráter al atardecer. El aire caliente vibraba alrededor de nosotros y las llamas en el horizonte parecían devorar la oscuridad que comenzaba a caer. Lo que más nos inquietaba no era el calor, sino el silencio. Un silencio tan profundo que ni siquiera el viento se atrevía a interrumpirlo. Mientras montábamos el campamento, una sensación extraña se apoderó de mí, como si estuviéramos siendo observados. Luis, quien estaba filmando nuestras primeras impresiones del lugar, comentó en tono casual que el paisaje parecía casi demasiado quieto. Ana, en cambio, estaba muy concentrada mirando las llamas del cráter, como si esperara algo más allá de ellas. Las primeras horas fueron relativamente normales. Ana tomó muestras del suelo alrededor del cráter, buscando respuestas sobre su origen, mientras Luis grababa todo asegurándose de captar cada detalle. Yo me ocupaba de las mediciones de temperatura y la supervisión de nuestro equipo. De esta forma pasaron las horas hasta que llegó la oscuridad de la noche completamente, y las cosas comenzaron a cambiar. La temperatura bajó de una manera inesperada, mucho más de lo que se supone que en un desierto debería bajar. Nos reunimos alrededor del fuego intentando ignorar la sensación de incomodidad que parecía envolvernos. Fue entonces cuando Ana mencionó algo extraño. ¿Han oído alguna vez sobre los espíritus atrapados en la tierra?, dijo en un tono casi casual. Luis y yo nos miramos, y ella continuó. En algunas culturas creen que los lugares donde la tierra nunca deja de arder son donde las almas errantes quedan atrapadas, condenadas a vagar entre los vivos y los muertos. No les voy a mentir. Después de las palabras de Ana, sentí algo de miedo, seguro por el momento y el lugar donde me encontraba. Entonces decidí que era hora de irme a mi tienda para intentar dormir y continuar con nuestra expedición el día siguiente. Esa noche fue la primera vez que escuché el cráter murmurar. Estaba a punto de dormirme cuando lo escuché. Un murmullo bajo, como un eco lejano, proveniente del interior del cráter. Me levanté, pensando que tal vez era el viento, pero el sonido no se parecía a nada que hubiera escuchado antes. Luis, que estaba despierto revisando su equipo, me miró confundido. ¿Escuchaste eso? Zrenia, le pregunté. Él asintió, pero no dijo nada. Ambos caminamos hacia el borde del cráter, y allí las llamas parecían bailar de una manera extraña, como si respondieran a algún tipo de llamado. Al día siguiente, las cosas empeoraron. Ana no dejó de hablar sobre extraños símbolos que había encontrado en las rocas cercanas. Decía que parecían antiguos, pero que ninguna civilización había habitado esa zona en los últimos siglos. Mientras hablaba, noté que no estaba actuando como la Ana que conocía. Sus ojos parecían vacíos, como si algo la hubiera cambiado durante la noche. Luis y yo decidimos que era hora de irnos, pero Ana insistió en que debíamos quedarnos una noche más. Algo dentro de mí me decía que quedarnos una noche más era una muy mala idea. Miré a Luis y le pregunté, ¿nos quedamos? Luis, en un tono tranquilo, dijo, sí, no tengo ningún problema. Y así fue que decidimos que nos quedaríamos una noche más en ese lugar. Ya avanzada la noche, cuando habíamos terminado todo nuestro trabajo, fue cuando todo se desató. Me desperté en medio de la noche por un grito desgarrador.
De inmediato corrí afuera de mi tienda y encontré a Ana de pie al borde del cráter, mirando fijamente el fuego. Luis estaba detrás de ella, intentando hablarle, pero ella no respondía. Cuando intenté acercarme, escuché un susurro, no como el de la noche anterior. Este era más fuerte, más claro. Ven con nosotros. Mis piernas se congelaron en el lugar. De repente, Ana se desplomó muy cerca al cráter, tan cerca que imaginé que se había caído a las llamas. Luis gritó mientras corría atrás de ella. Yo me acerqué al borde del cráter muy asustado. Miré al interior pero no vi a Ana. Lo que vi fue algo imposible de creer y que me atrapó por unos minutos. Entre las llamas habían figuras, sombras, que se movían dentro del fuego observándonos. Me aparté aterrorizado y agarré a Luis antes de que hiciera algo impulsivo. El murmullo se convirtió en un grito desgarrador, como si miles de voces clamaran desde el abismo. Apenas escuchamos ese grito, cargamos a Ana y corrimos. Dejamos todo atrás, el equipo, las tiendas y todas las muestras de Ana. Llegamos a nuestra camioneta y salimos disparados de ese lugar maldito. Durante todo el trayecto, las llamas del cráter seguían brillando en el horizonte, como si nos estuvieran observando. Pero lo peor llegó cuando finalmente llegamos al primer pueblo cercano. Ana estaba en el asiento trasero, quieta, pálida, con los ojos cerrados. Intentamos despertarla, pero Ana respondía. No sé qué le pasó exactamente, pero al mirarla, sentí que lo que sea que hubiera en el cráter, algo que no entendemos, se la había llevado de alguna forma. Desde entonces los susurros no han parado. En la oscuridad de la noche a veces los escucho llamándome, invitándome a volver. Desde aquel día mi vida no ha vuelto a ser la misma. Mis sueños son de aquel lugar. Es como si mi mente o una parte de mí se hubiera quedado en ese lugar. Así fue que entendí que hay lugares en este mundo que están sellados por una razón. Lugares donde el fuego no es lo único que arde. Y algunos de nosotros cometemos el error de mirar demasiado profundo. Antes de continuar, me gustaría que me demuestres que si te gustó la historia de Joaquín, nos sigas en nuestro canal de YouTube para que puedas ver más contenido como este. Recuerda compartir en los comentarios lo que más te gustó. Ahora sí, continuemos con la siguiente historia. ¿Qué tan lejos estarías dispuesto a llegar en busca de respuestas? Algunas preguntas nunca se deberían hacer, y algunos misterios nunca deberían ser desenterrados de las arenas del tiempo. Me llamo Andrés, y como arqueólogo he dedicado mi vida a desenterrar el pasado, a revelar los secretos que la historia ha intentado ocultar. Lo que descubrí en el desierto del Sahara no es una historia para los libros ni para las aulas. Es algo que nunca debería haber sido descubierto. Todo comenzó con una serie de antiguos mapas que habían llegado a mis manos. Eran trazos incompletos, dibujos que sugerían la existencia de una ciudad perdida, mucho más allá de donde las expediciones convencionales al Sahara habían llegado. Me obsesioné con esos mapas, convencido de que había algo enterrado bajo las dunas, algo que ninguna civilización moderna había encontrado. Reuní a mi equipo, Elena, una experta en lenguas antiguas que había trabajado conmigo en múltiples sitios arqueológicos, y Marcos, un cartógrafo y explorador que podía moverse por el desierto como nadie. Ambos compartíamos la pasión por el misterio, pero ninguno estaba preparado para lo que estaba por venir. Nos adentramos en el desierto del Sahara en pleno verano. Las temperaturas eran infernales y el aire seco parecía desgastar nuestros cuerpos y nuestras mentes. Sin embargo, la emoción por lo desconocido nos empujaba a continuar. Durante días, seguimos las pistas del mapa, atravesando mares interminables de arena bajo el sol abrasador. Después de tantos kilómetros recorridos en el mar de arena, lo que encontramos no era una ciudad, al menos no en el sentido que esperábamos. Era el cuarto día cuando llegamos a un sitio que no aparecía en ningún mapa moderno. A simple vista, no parecía más que un gran hoyo en el terreno, como si la tierra misma hubiera colapsado hace miles de años. Al acercarnos, notamos que había algo más, un círculo de piedras gastadas por el tiempo, formando lo que parecía ser una antigua entrada.
Elena, siempre racional, sugirió que podía tratarse de un asentamiento olvidado o una tumba preislámica, pero algo en el aire se sentía diferente. Una sensación de incomodidad crecía con cada paso. A medida que el sol comenzaba a ponerse, decidimos montar el campamento a una distancia prudente del sitio. Esa noche, bajo las estrellas del Sahara, sucedió lo primero que nos haría cuestionar nuestra cordura. Me desperté cerca de la medianoche por un sonido, un eco distante que provenía desde donde estaban las piedras. Era un ruido sutil, como si la arena misma estuviera susurrando, arrastrada por un viento que no sentíamos. Pensé que eran alucinaciones por el cansancio y el calor, pero cuando salí de mi tienda, vi que Elena y Marcos también estaban despiertos, con sus rostros pálidos bajo la luz de la luna. ¿Lo escuchaste?, me preguntó Elena con la voz temblorosa. Asentí en silencio. No sabíamos qué era, pero la curiosidad fue más fuerte que el miedo. Armados con linternas, decidimos acercarnos al círculo de piedras. A medida que nos acercábamos, el susurro se hizo más claro. No eran solo sonidos aleatorios. Parecían voces mezcladas en el viento, murmurando palabras que no entendíamos. Elena comenzó a traducir fragmentos. Se podía notar el miedo en su rostro con cada palabra. «Son advertencias», dijo en voz baja. «Hablan de puertas que nunca deben abrirse, de almas condenadas a vagar por la eternidad». Marcos, siempre el más escéptico, intentó calmar la situación. «Probablemente solo el viento que se canaliza por algún tipo de estructura subterránea», dijo, pero incluso él comenzaba a verse inquieto. Decidimos regresar al campamento y esperar a la mañana para investigar más, pero esa noche el Sahara nos mostró su verdadero rostro. Desperté abruptamente por el grito de Elena. Corrí hacia su tienda y la encontré temblando, señalando hacia el desierto. «Algo se está moviendo ahí afuera», Swingo dijo con desesperación. Marcos ya estaba afuera, apuntando su linterna hacia las dunas. Lo que vimos nos dejó helados. A la distancia, apenas visible bajo la luz de la luna, había una figura que caminaba entre las dunas, dirigiéndose hacia nosotros. Era alta y delgada, y se movía de manera extraña, como si flotara a través de la arena en lugar de caminar. No podíamos distinguir su rostro, ya que parecía envuelto en algún tipo de túnica antigua, desgasta por el tiempo. Nos quedamos paralizados, incapaces de movernos. La figura se acercaba lentamente, y con cada paso, el susurro en el viento se hacía más fuerte, más insistente. «No debieron venir», escuchamos en nuestras mentes, una voz profunda y antigua que parecía surgir de todas partes a la vez. Finalmente, cuando estaba a solo unos metros de nosotros, se detuvo. Nos observó en silencio por unos minutos, pero sentí que fueron horas. El viento, mientras soplaba a nuestro alrededor, levantando pequeñas tormentas de arena que nos impedía ver con claridad, aún así era claro que la figura no se movió. Y luego, tan rápido como había aparecido, se desvaneció, disuelta en la oscuridad. Regresamos al campamento, aterrorizados y confundidos. Sabíamos que debíamos irnos. Al amanecer, la verdadera revelación nos esperaba. El círculo de piedras que habíamos visto la noche anterior ya no estaba allí. En su lugar había una fosa profunda, tan oscura que no se podía ver el fondo. Parecía imposible, pero era como si el suelo hubiera sido devorado por algo durante la noche. Elena comenzó a temblar y con sus ojos llenos de pánico dijo: «Esto no es una tumba ni un asentamiento», dijo en voz baja. «Es un umbral». Marcos y yo nos miramos asustados. Sabíamos que debíamos irnos, pero el desierto ya no nos dejaba. A partir de ese momento, la arena parecía moverse por sí misma, como si algo bajo la superficie se agitara. Corrimos hacia nuestra camioneta, pero el motor no encendía, y las dunas comenzaban a cerrarse alrededor de nosotros, como si el desierto quisiera atraparnos. Intenté encender la camioneta muchas veces hasta que al fin encendió. Sin pensarlo, puse el cambio en marcha y pisé el acelerador a fondo. Quería salir de una vez por todas de ese maldito lugar. Cuando finalmente logramos escapar, dejamos atrás nuestros equipos, suministros
y el misterio que jamás debimos desenterrar. Pero el Sahara no olvidó. Desde esa noche, mis sueños están plagados de susurros. Y a veces, cuando el viento sopla fuerte, escucho esa misma voz diciéndome que la puerta no fue cerrada. Gracias por ver el video completo. Si te gustaron estas historias de terror en el desierto, déjanos un me gusta o un comentario. No te cuesta nada y me haces saber que de verdad te ha gustado el contenido. Si quieres escuchar más historias de terror, recuerda suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas de ninguna historia. Si quieres aparecer en los agradecimientos del siguiente video, deja un me gusta y comenta tu nombre o tu @ de Instagram.